Bienvenidos al curso de Teoría de la Medida. Este es nuestro primer video y en esta oportunidad vamos a introducir la noción de sigma álgebras y, por supuesto, junto con esta noción vamos a hablar de lo que son conjuntos medibles, ¿ok? Lo vamos a hacer en un contexto general y después a lo largo del curso, vamos a ir aterrizando y considerando ejemplos más concretos, especialmente y específicamente el estudio de la medida de Lebesgue y los conjuntos Lebesgue medibles. Entonces vamos a considerar un conjunto X distinto al vacío, ¿ok? Y vamos a considerar P de X como el conjunto de partes de X. Es decir, P de X va a estar formado por todos aquellos subconjuntos que están contenidos en X, ¿ok? Este es el conjunto de partes. Bueno, nosotros decimos que dos clases o dos familias de subconjuntos en P de X, dos clases, vamos a llamarlas A y B. Voy a usar esta notación rococó para hacer énfasis que estamos considerando clases. Dos clases en P de X. Se pueden comparar entre sí, es decir, nosotros diremos que la clase A, está contenida en la clase B, sí y solamente sí para cualquier conjunto A contenido en esta clase, entonces va a estar contenido también en la clase de B. Es decir, todo elemento de aquí, de esta clase, también va a ser elemento de esta otra clase. ¿Ok? Y así entonces nosotros establecemos una relación, una comparación entre dos clases en el conjunto de partes de X. La primera definición que vamos a presentar entonces es la definición de sigma álgebra. ¿Ok? Definición de sigma álgebra. Entre paréntesis, sigma álgebra. Y la definición es la siguiente. ¿Ok? Una familia A contenida en el conjunto de partes de P de X es una sigma álgebra si satisface las siguientes axiomas o satisface los siguientes postulados. El primer axioma, vamos a decir que axioma 1, es que X esté en esa clase. ¿Ok? La segunda condición, o el axioma 2, es que si A pertenece a la clase, entonces el complemento, o mejor dicho, sí y solamente sí, una doble implicación es mucho más fuerte, sí y solamente sí, A complemento también está en la clase. Esa es la segunda condición que vamos a pedir. Y la tercera condición es que si tenemos una sucesión de conjuntos a su n numerables, finita o no, vamos a poner desde n igual 1 hasta infinito, que están en la clase, entonces nosotros vamos a pedir que la unión desde n igual 1 hasta infinito de todos estos elementos también pertenezcan a la clase. Entonces, una familia de conjuntos en las partes de X que satisfagan estas tres condiciones es lo que nosotros vamos a definir como una sigma álgebra. La idea de esto es que con estos axiomas nosotros podemos, y vamos a verlo a lo largo del curso, vamos a poder darle a un espacio o a cualquier espacio una estructura de medibilidad, así como se construyó la estructura topológica para construir la noción de continuidad. Entonces, dada una sigma álgebra, dada a una sigma álgebra en P de X, una sigma álgebra en P de X, vamos a tener o se tiene que el conjunto formado por X y la sigma álgebra es un espacio medible o define un espacio medible. ¿Ok? Y además, los elementos, vamos a denotarlos por A, los elementos A pertenecientes a la sigma álgebra
son los que vamos a llamar conjuntos medibles. Entonces, ¿qué va a ser un conjunto medible? Un conjunto medible es un conjunto que pertenece a la sigma álgebra. Así como nosotros en el curso de análisis se definió lo que eran conjuntos abiertos a partir de lo que era una topología. Entonces, teniendo esa definición, ¿verdad? Partiendo de esta definición de sigma álgebra, nosotros ahora vamos a demostrar algunas propiedades importantes en términos de esta generalidad. La primera proposición dice lo siguiente: sea una sigma álgebra, ¿ok? Se supone que, como siempre, X es un conjunto distinto del vacío, sea entonces A una sigma álgebra, tenemos lo siguiente. Entonces, primera propiedad A, el vacío también está en la sigma álgebra. Y propiedad B, si tenemos una sucesión de elementos en la sigma álgebra, entonces la intersección de estos elementos también van a pertenecer a la sigma álgebra. Esta es la primera proposición que vamos a demostrar. Y para ello, entonces, simplemente vamos a utilizar los axiomas que definen a la sigma álgebra. La demostración sería la siguiente. La propiedad A es rápida, se deduce porque, como por definición, por el axioma 1, como X pertenece a la sigma álgebra y el vacío es el complemento de X, entonces vamos a obtener que el vacío también pertenece a la sigma álgebra. Entonces lo escribo así: como X pertenece a sigma álgebra, entonces se tiene que el complemento también va a estar en la sigma álgebra, pero el complemento de X es el vacío. En consecuencia, el vacío también está en la sigma álgebra. Esa es inmediata. Y la propiedad B, dice lo siguiente. Partimos que como la sucesión a su n está en la sigma álgebra, ¿verdad? Tenemos que cada elemento, el complemento de cada uno de estos elementos también va a estar en la sigma álgebra, ¿ok? Ahora nosotros observamos, utilizando las leyes de Morgan, que la intersección desde n igual 1 hasta infinito de estos elementos, el complemento de esto, no es otra cosa que la unión de esto, ¿ok? Cada uno de estos elementos está en la sigma álgebra. Es una sigma álgebra que por el axioma 3 es cerrada bajo uniones, por lo tanto la intersección está, pero utilizando el axioma 2, ¿ok? Un elemento está en la sigma álgebra si, solamente si su complemento lo está. Nosotros entonces vamos a deducir que la intersección también pertenece a la sigma álgebra. ¿Por qué? Porque aquí estamos usando axioma 2 por A2. Entonces concluimos la parte B de la proposición. Y así tenemos demostrada esta primera proposición, ¿ok? La segunda proposición que es importante destacar aquí, estudiando las propiedades de la sigma álgebra, va a ser la siguiente. Proposición 2 dice lo siguiente. La primera parte es que la intersección de una familia de sigma álgebras está una álgebra. Esa es la primera parte. La intersección de una familia de sigma esta o genera también otra sigma álgebra. La parte que tan importante es la si se tiene que C pertenece a un conjunto de partes, es una clase, es una cualquiera, ¿ok? No estoy pidiendo que C sea una sigma álgebra, solo estoy pidiendo que sea un subconjunto en el conjunto de partes de X.
Entonces, existe una sigma álgebra que la contiene. ¿Ok? Y, vamos a decirlo así, la cual es la más pequeña, que contiene a C, Repito, si tengo una clase en el conjunto de partes de X, entonces existe una sigma álgebra que va a contener a esta familia C, a esta clase C, y además esa sigma álgebra va a ser la más pequeña de todas. A esa sigma álgebra se denota, esa sigma álgebra se va a denotar por sigma sub C, ¿ok? Y esta sigma sub C, esta sigma álgebra, se llama sigma álgebra generada por C. Es decir, que una clase puede generar una sigma álgebra que la contenga. Así de simple. La demostración, entonces, de esta proposición se realiza de la siguiente manera. El argumento sería el siguiente. Demostración. Vamos a enfocarnos un poquito mejor. Demostración. Vamos primero con el caso A, por supuesto. Entonces, la parte A vendría así, ¿no? Sea una sucesión, vamos a llamarlas a su R, de sigma álgebras. ¿Ok? Tenemos ahora una sucesión de clases de sigma álgebra. ¿Ok? Como son sigma álgebras, entonces X por el axioma 1, X pertenece a su R para todo R, porque cada una de ellas son sigma álgebra. Para todo R, aquí, bueno, el R puede, no importa, el R, lo importante es que R sea numerable, ¿no? Pero entonces, si X pertenece a todo R, esto implica que X está en la intersección de los A sub R, ¿ok? Además, por otra parte, vamos a ponerlo por acá, además, si A, digamos, cada una de las A sub R son sigma álgebra. Entonces, A pertenece a su R, si solamente si A complemento pertenece a su R, ¿cierto? Porque cada una de ellas, insisto, es sigma álgebra y entonces satisfacen el axioma 2. Pero entonces, esto ocurre para todo R, lo que va a implicar, para todo R, lo que va a implicar entonces que A pertenece a la intersección de los A sub R si y solamente si A complemento está en la intersección de los A sub R. ¿Ok? Y si esto entonces ocurre, entonces podemos decir lo siguiente. Permítame borrar. Finalmente, vamos a enfocarnos un poquito mejor. Finalmente, sea entonces una sucesión A sub R para todo R. ¿Ok? Tenemos unos conjuntos que están contenidas en las clases de sigma para todas las sigma álgebras. Como la unión de estos A sub n para n, vamos a decir, de 1 hasta infinito, pertenecen a su R para todo R o para cada R, entonces podemos concluir que la unión de, digamos, de n, la unión de los A sub n está o pertenece a la intersección sobre R de los A sub R. Cuando pongo la intersección aquí es que estoy intersectando tomando como su índice esto, como su índice lo que me está indiciando la familia o la clase de sus álgebras. Entonces, bueno, aquí tenemos esta contención y con esto entonces hemos
concluido la primera parte, porque lo que hemos demostrado es que la intersección finita de sigma álgebra porque está satisfaciendo el axioma 1, el axioma 2 y el axioma 3 de lo que me define una sigma álgebra. ¿Ok? Ahora vamos con la otra parte. Con la otra parte para ir finalizando entonces este video, y es la siguiente. Vamos a definir entonces para ese conjunto, para esta clase C, acuérdense que C está en el conjunto de las partes de X, se introduce o se define sigma sub C como la intersección de todas las clases, tales que C pertenezca o esté contenido, en A y A sea sigma álgebra. ¿Ok? Definimos entonces eso así. Definimos este conjunto. Permítanme escribirlo así. Intersecto entonces todas las sigma álgebras que contengan a C. Por supuesto que este conjunto es distinto del vacío, pues obviamente que C pertenece a sigma sub C. ¿Ok? Y además, por la parte anterior, por la proposición que acabo de mostrar, por la parte A, tenemos que como la intersección de sigma álgebras es sigma álgebra, y aquí tenemos una intersección, entonces este conjunto o esta clase es sigma álgebra. Va también a definir una sigma álgebra. Pero además es la más pequeña. ¿Por qué es la más pequeña? Porque es la intersección de todas las sigma álgebras. Entonces, si existiese, ¿no? Si omega, vamos a decirlo así, es otra sigma álgebra, que contiene tal que C que la clase C está contenida en omega, bueno, sencillamente gamma sub C estaría contenido en omega. ¿Por qué? Porque esta es la intersección, y la intersección es la intersección de todas las clases, de todas las sigma álgebras que contienen a la clase C. Entonces, por definición de intersección, este conjunto también está contenido acá. Y con eso entonces cerraríamos la demostración de la proposición 2.